manos. Muy buenos días, estamos aquí hablándoles de su comunidad cristiana de la Roca de Betel. Estamos muy contentos de poder disfrutar de un nuevo día y vamos a empezar el segundo libro de Samuel. Este segundo libro habla básicamente del reinado de David. Acuérdense que en el último capítulo del primer libro de Samuel quedamos en la muerte del rey Saúl. Y aquí en este segundo libro vamos a ver la historia de los hijos de David, los pecados de sus hijos. También vamos a ver cómo se muestra la tragedia por el pecado y también las bendiciones que se adquieren cuando nosotros obedecemos al Señor y guardamos los mandamientos. Así que vamos a empezar a leer este libro. Y vamos a poner mucho cuidado porque aquí vamos a aprender demasiado. Y es la vida de David. Y porque es que la palabra de Dios no nos oculta absolutamente nada. Y muestra el lado bueno de David, pero también muestra el lado malo. Vamos con el primer capítulo, donde David se entera de la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió. Sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Y él me contestó. ¿Quién eres?, le respondí. Soy una amalecita. Entonces me suplicó. Ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia. ¿De dónde eres? Soy extranjero, contestó, una amalecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Canto de David por Saúl y Jonatán. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jazer. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gad, ni lo proclamen en las calles de Ascalón. O las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. Oh montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues allí fue donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. El arco de Jonatán era potente, y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas.
Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Capítulo 2. David es ungido rey de Judá. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿Debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. Las dos esposas de David eran Ahinoam y Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. David, sus esposas y los hombres de David, junto con sus familias, se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Jabes de Galad habían enterrado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber sido tan leales a su señor Saúl y por haberle dado un entierro digno. Que el Señor a cambio sea leal a ustedes y los recompense con su amor inagotable. Yo también los recompensaré por lo que han hecho. Ahora que Saúl ha muerto, les pido que sean mis súbditos, valientes y leales, igual que el pueblo de Judá que me ha ungido como su nuevo rey. Isboset es proclamado rey de Israel. Sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl. Allí proclamó a Isboset rey de Galad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los Jesuritas y del resto de Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando llegó a ser rey y gobernó desde Mahanaim 2 años. Mientras tanto, el pueblo de Judá permaneció leal a David. David hizo de Hebrón su ciudad capital y gobernó como rey de Judá 7 años y medio. Guerra contra Israel y Judá. Cierto día, Abner dirigió a las tropas de Isboset desde Mahanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarbia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces Abner le sugirió a Joab: propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí cuerpo a cuerpo delante de nosotros. Muy bien, asintió Joab. Así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear, 12 hombres de Benjamín que representaban a Isboset, hijo de Saúl, y 12 que representaban a David. Cada uno agarró a su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces, ese lugar en Gabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Muerte de Asael. Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarbia, estaban entre las fuerzas de David. Ese día, Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio vuelta y lo vio venir, le gritó: ¿Eres tú, Asael? Sí, soy yo, le contestó. Ve a pelear con otro, le advirtió Abner. Enfréntate a uno de los jóvenes y despójalo de sus armas. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar: vete de aquí, no quiero matarte. ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Ama, cerca de Guía, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner, de la tribu de Benjamín, se reagruparon allí en la cima de la colina para tomar posiciones. Abner le gritó a Joab: es inevitable que nos matemos unos a otros. ¿No te das cuenta de que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas? Entonces dijo Joab: si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado, porque los habríamos perseguido toda la noche de ser necesario.
De manera que Joab tocó el cuerno de carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante toda esa noche, Abner y sus hombres retrocedieron por el valle del Jordán, cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Mahanaim. Mientras tanto, Joab y sus hombres también regresaron a casa. Cuando Joab contó sus bajas, descubrió que solo faltaban 19 hombres, además de Asael. Pero murieron 370 hombres de Abner, todos de la tribu de Benjamín. Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre. Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Bueno, aquí hemos llegado al final del capítulo 2 del segundo libro de Samuel. En el primer capítulo vimos la muerte, cuando David se entera de la muerte de Saúl. Mire lo leal que fue David y cómo, a pesar de que Saúl quería matarlo y lo andaba persiguiendo, David tenía cierta admiración por Saúl y su corazón estaba sano con él. Aparte de eso, él tenía una gran amistad con su hijo Jonathan. Ellos habían hecho un pacto entre los dos de amistad, que ellos siempre iban a ser amigos y tenían un gran amor entre los dos, una amistad grande, como pocas amistades que se conocen en la palabra de Dios. Entonces vemos como incluso el mismo Amalecita que vino supuestamente a darle la gran noticia, decirle a David pues que lo premiara prácticamente por lo que había hecho, por la hazaña que había hecho de matar al rey. Él pensaba que David odiaba al rey porque pues todo el mundo creía, después de haber seguido tantos años Saúl a David, pues la gente pensaba que David lo odiaba. Y si vemos el único obstáculo que tenía David para ser rey era que mientras Saúl estuviera vivo, él nunca lo iba a hacer. Entonces el Amalecita pensaba, no, pues ya muerto el rey, este va a quedar de rey, este me va a poner, mejor dicho, me va a dar un trofeo a mí. Y resulta de que no, lo mandó a matar porque dijo que cómo se le había ocurrido que hubiera puesto la mano contra el ungido, contra el rey. Después vemos que David es ungido como rey. Muchas veces las personas creen que Samuel lo ungió como rey y ya él empezó a ser rey, pero mire que fueron 14 años después de haber sido ungido. Nosotros pensamos que las cosas llegan así de la noche a la mañana, lo ungieron y ya fue rey, no. Tuvo que pasar muchas cosas, el Señor permitió que pasara muchas cosas para que David llegara a ser rey, y hasta apenas ahora, después de que pasa bastante tiempo, él es ungido como rey solamente de una parte de Israel, que fue Judá. En este momento Israel está dividido en dos bandos. Está el bando de Israel, que está bajo el cargo del hijo de Saúl, Isboset, que está comandado por el general Abner. Tengan en cuenta este nombre, Abner. Era hijo de Ner, era el comandante del ejército de Saúl, pero era un gran guerrero. Y el otro bando era Judá, donde había sido proclamado como rey David. Y el comandante del ejército de David era Joab. Entonces, una vez, cuando vinieron a pelear con Israel y Judá, Abner, que era el comandante de las tropas de Saúl, él era un guerrero experto, y entonces un hermano de Joab era muy rápido, era muy joven, y entonces el otro era experimentado y empezó a perseguirlo y le dijo, no me persiga, por favor, vaya, persiga a otro. O sea, él no quería matarlo y insistió tanto hasta que lo mató, y eso crea una resiña, una bronca, un odio entre Joab y Abner, que más adelante vamos a ver en los próximos capítulos. Vamos a ver cómo se desenlaza esta situación, pero no fue fácil para él porque Joab pierde a su hermano Asael cuando Abner lo mató, pero sin querer matarlo, porque prácticamente lo obligó a que lo matara. Así que esta es la historia de los primeros 2 capítulos, que vamos a ver cómo es que va adquiriendo el poder David, que no fue fácil
Así que si usted está pasando por una necesidad o Dios le ha prometido algo y no le ha llegado todavía su promesa, espere porque Dios la cumple. Dios lo va a cumplir. Pero necesitamos aprender muchas cosas. Y una de las cosas que aprendió en todo este tiempo David fue a madurar, fue a ser una persona paciente, fue a ser una persona honesta, honorable. Y fue algo que el Señor fue modelando para que David empezara cada vez a crecer más para ser el rey de Israel. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, papito lindo, por este día. Señor, te damos gracias por esta maravillosa historia que podemos encontrar en tu palabra, Señor, y es la historia del reinado de David, Señor. Sabemos que no fue fácil para él llegar a ser rey, que hubo mucha oposición, que hubo mucha persecución, que hubo mucho desierto y pasó mucho trabajo para eso. Padre, asimismo nosotros a veces pasamos necesidades en nuestros ministerios, o a veces pasamos angustias en nuestros trabajos o los que están estudiando para alcanzar algo, Señor. Permítenos, Padre Santo, de tener paciencia, tener sabiduría, poder aprender lo que tenemos que aprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos para poder ser personas de bien, Señor, para poder actuar con madurez en todas las cosas que tú nos des, Señor. Gracias, papito lindo, por poder aprender, Señor, de todo lo que David pasó para poder llegar a ser rey y ser considerado una persona, un amigo tuyo, porque tú dijiste ninguno como el corazón de David. Así que queremos, Señor, aprender de David, pero nuestro mayor anhelo, Señor, es aprender más de Jesucristo, Señor. Así que te damos gracias, papito lindo, por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te pido por cada persona que está escuchando este audio, Señor. Bendícele, ayúdalo, Señor. Y cualquier situación que estén pasando, Señor, sé tú con ellos, Señor, ayudándoles, dándole paz, dándole sabiduría, dándole esperanza de que todo lo que están pasando es pasajero y que esto va a salir y va a servir estas situaciones difíciles para madurar en su carácter. Gracias, Padre mío, por permitirnos, Señor, entender y escuchar tu palabra día a día. Te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que tengan un hermoso día.